Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alexander Torres Vivero, soy el coordinador médico del Servicio de Urgencias y estoy a cargo del programa del ataque cerebrovascular en la Clínica de Occidente. El objetivo del día de hoy es, aparte de lo que ya ustedes revisaron de las generalidades de ACV isquémico con el doctor Calvo y ACV hemorrágico con el doctor Holguín, es presentarles un poco del protocolo de ACV de la clínica, de qué hacer específicamente en cada uno de los casos y cómo funciona nuestro programa de ataque cerebrovascular. Inicialmente quiero contar un par de cosas importantes de por qué tenemos este programa en la clínica. Y es importante decir que, digamos, el ataque cerebrovascular es una alteración del flujo vascular, bien sea porque se rompe y hay un sangrado, que es en menor proporción y lo que llamamos el ACV hemorrágico que ya vimos, o porque hay una oclusión del flujo, es decir, deja de llegar sangre al cerebro, normalmente por un coágulo de sangre que se atraviesa en el camino y este es el más frecuente, le llamamos el ACV isquémico. Es importante precisamente darle manejo a este paciente porque se ha establecido que una de cada cuatro pacientes durante la vida va a tener un ataque cerebrovascular, lo cual es altísimo, es una incidencia acumulada del 25%, es muy alto. Esto se traduce en que cada 4 minutos un paciente o una persona tiene un ataque cerebrovascular. 600.000 personas van a tener una ACV este año. Es la primera causa de discapacidad adquirida en el mundo. Es la segunda causa de mortalidad, inclusive para nuestro país, Colombia. Y lo peor es que el 80% de los pacientes no reconocen los síntomas, no saben que están teniendo un ataque cerebrovascular, lo cual nos deja en alrededor de un 5% de pacientes que pueden recibir el tratamiento. Y eso se traduce definitivamente en que alrededor de 600 personas este año van a fallecer producto de un ataque cerebrovascular. Digamos que eso nos coloca en un panorama importante y nos dice la gravedad de la enfermedad y por qué tiene que recibir tratamiento. Ahora, es muy importante saber que esta es una patología que llamamos tiempo dependiente. Tiempo dependiente implica que entre más tiempo pasa, menos oportunidades hay de darle manejo. Se ha establecido desde hace mucho tiempo un estudio en el 2006, publicado muy famoso, que habla de que por cada minuto que pasa con un paciente con ataque cerebrovascular se pierden hasta 1,9 millones de neuronas, lo cual quiere decir que en 10 minutos se han perdido 19 millones. Y así sígale contando el tiempo. Por eso, entre más tiempo pasa, menos posibilidades hay de darle manejo a ese paciente. Quiero comentarles, digamos, como generalidad, antes de empezar todo este tema del protocolo, cuatro escalas principales que ustedes deben conocer antes, pues para darle contexto a lo que vamos a hablar. Primero, la escala de FAST. La escala de FAST es una escala que nos permite hacer un abordaje rápido en el paciente y saber qué paciente tiene alto riesgo de un ataque cerebrovascular, de estar sufriendo un ataque cerebrovascular. FAST viene, digamos, del acrónimo F de Face, A de Arm, S de speech y T de time. Fast, la F de face es por la cara torcida, la A de arm por imposibilidad para levantar un brazo, la S de speech que el lenguaje esté alterado, que haya alteración en el lenguaje, que no se pueda hablar normal, y T de time porque significa que hay que correr y cuánto tiempo lleva ese déficit. Si ese déficit es súbito, de manera inmediata, ese paciente tiene alta probabilidad de tener un ataque cerebrovascular. Y esto es aplicable no solamente para la clínica, es muy aplicable para su vida personal, para su familia particular, porque cualquier persona que usted vea con estas características, alteración de la boca torcida, un discurso errado, una dificultad para mover los brazos y que sea de manera súbita o rápida, es un paciente que tiene que ser trasladado de manera inmediata a un centro de alta complejidad donde puedan darle manejo a su patología. Esa es la escala de FAST. La segunda escala que quiero mencionarles es la escala de ranking. La escala de ranking es una escala que nos clasifica del 0 al 6 la cantidad de discapacidad que tiene ese paciente, donde el ranking 0, 1 será un ranking muy bajo con un paciente completamente funcional, tal vez como usted y como yo, y el paciente 6, ranking 6 es un paciente fallecido. Entonces, entre todo ese espacio, entre 0 y 6, pues esa escala fluctúa y nos permite ver qué tanta discapacidad tiene el paciente. 0, 1, poca discapacidad, 2, 3, moderada, 5, 6, 4, 5 será una discapacidad alta y 6 será un paciente fallecido. Es muy importante porque eso también nos va a determinar qué tanto manejo le vamos a dar a un paciente. Si es un paciente con una alta discapacidad, pues seguramente no se justifica hacer procedimientos invasivos, llevarlo a la unidad de cuidado intensivo o prolongar un sufrimiento en el paciente. Mientras que es un paciente que tenga ranking 0,1, definitivamente hay que irnos con todo, darle absolutamente todo lo que podamos, porque es un paciente con alta posibilidad de recuperarse.
Otra escala importante a conocer es la escala en la escala de NIS, NIHSS. Es una escala que se ha creado con el objetivo de mirar la severidad del ataque cerebrovascular. La escala se mide, arranca en cero y por cada uno de los elementos de discapacidad o de dificultad que tenga el paciente le vamos sumando puntos. Entonces, un ranking, un NIS entre 0 y 5 es una severidad del ataque cerebrovascular leve. Entre 5 y 25 sería una discapacidad moderada que es posible darle manejo, una severidad importante, pero que hay que darle manejo. Y más allá de 25 es una severidad muy alta a la cual no se le debería dar manejo por el riesgo de complicaciones que tiene. Entonces es muy importante que conozcamos esta escala. Desde este mes precisamente es obligatorio para todos los médicos generales y especialistas tener la certificación en la aplicación de la escala de NIS y la escala de ranking. Digamos que para tratar de homogenizar un poco ese criterio, porque son escalas que pueden llegar a ser subjetivas. Puede que a mí me parezca que tiene algo de disartria, puede que al compañero médico no. Entonces hay que tratar de certificar para que sea lo más homogéneo posible porque la diferencia entre un ranking de 22 a un ranking de 25 o 26 seguramente puede ser sutil en algunos aspectos, pero eso podría significar darle un manejo a un paciente. Lo mismo una diferencia entre un ranking 4 a un 6 me define si trombolizo el paciente o no trombolizo el paciente. Por eso es obligatorio para todos los médicos generales de la clínica conocer la escala de Nice y ranking y para todos los especialistas que tienen que ver con este manejo, es decir, internistas, emergenciólogos o especialistas que trabajan en unidad de cuidado intensivo y anestesiólogos. Finalmente, una escala que es ampliamente conocida, la escala de Glasgow, que si bien no está creada para este efecto y se creó digamos, en un contexto más de trauma, se aplica mucho para mirar el estado de conciencia del paciente, mirar cómo está esa respuesta del paciente y ver si requiere o no asegurar vía aérea o, en fin, darle manejos distintos al paciente. Aquí les coloco la escala de NICE y ranking y la escala de FAST para que más o menos tengan conocimiento de cómo funcionan ellas. Si bien no van a ser de aplicación constante por todo el personal, sí es necesario saber para qué es cada una de las escalas y por qué la utilizamos y por qué es obligatorio colocarlas en cada una de nuestras activaciones de código ACB. Sin más que decir, empecemos a hablar del protocolo de ACB isquémico. Lo primero que hay que decir es que la ventana para el manejo del ACV isquémico la vamos a mantener en 24 horas en la clínica de Occidente. Si bien hay ventanas o subventanas, por decirlo de alguna manera, más pequeñas, todo paciente que tenga un déficit neurológico que sea menor a 24 horas debe ser tratado, debe ser activado el código de ACV y debe ser manejado como tal. Tenemos una ventana un poco más pequeña, que es la ventana de 4.5 horas, que es para poder dar manejo con trombolítico al paciente de primera línea. Eh, Ventana de 6 horas para darle el manejo con trombectomía mecánica al paciente sin estudios adicionales. Y entre las 6 y las 24 horas vamos a requerir estudios adicionales para poder definir ese paciente que debe recibir. Esto que les estoy presentando en este momento es el Patient Journey Map, que es digamos, una aplicación del paso a paso de lo que recorre el paciente en diferentes momentos en la clínica para que ustedes los conozcan. El paciente puede llegar de diferentes maneras. Aquí ustedes están viendo la clínica de Occidente y pueden ver que el paciente viene en ambulancia, consulta por sus propios medios, es comentado por la central de referencia, viene desde otro centro, viene caminando o está ya en la clínica y se activa. Porque puede que ese paciente venga de afuera con su ACV, pero puede ser que el paciente esté por otra causa en la clínica, hospitalizado por una lesión, no sé, una fractura de tobillo, y el paciente hace una ACV estando hospitalizado en diferentes lugares de la clínica. El paciente puede estar tomándose una imagen en consulta externa y allí desplomarse y tener un ataque cerebrovascular. Y es necesario que en cualquier parte de la clínica se active. Por eso es que es obligatorio para todo el personal médico y de enfermería tener conocimiento acerca de ACV. Ustedes saben que así como les decía que es obligatorio las escalas para los médicos, para el equipo de enfermería tienen toda una capacitación completa en manejo del ataque cerebrovascular para que lo conozcan y tienen certificación con la página de ENGIAS. Entonces, cualquiera que sea el lugar donde se identifique el ataque cerebrovascular debe ser activado el código ACV. ¿Qué es activar el código ACV? Porque seguramente es el mayor problema. ¿Cómo activo yo un código ACV? Les estoy proyectando en pantalla la forma que hemos elegido institucionalmente para hacer activación del código. Y es a través de un grupo de WhatsApp. Pueden conectarse a través del QR que está siendo proyectado. Cualquier persona puede conectarse en el grupo siempre que tenga cosas que aportar para el proyecto, para el
digamos, el programa, cualquier persona puede unirse. Todos los celulares corporativos de la clínica están unidos en el grupo código ACB, pues los celulares corporativos asistenciales están unidos en el grupo ACB y el objetivo es publicar que tenemos un código ACB. Si estamos en urgencias, el respondedor, el activador va a ser el médico del servicio de urgencias, específicamente quien tiene la asignación número 2 es quien activa el código y se encarga y debe acudir a responder ese código inicialmente el emergenciólogo o el internista de turno, que son quienes toman el control del código, quienes marcan, digamos, o definen las pautas de manejo en ese paciente y quienes definen si el paciente se va a trombolizar, no se va a trombolizar o qué va a ocurrir con ese paciente. Si esto ocurre en hospitalización, definitivamente activa el médico de piso con el enfermero de piso y responde el internista que está de turno. Si el ocurre en la UCI, activa el médico o enfermero de turno y responde el especialista que está a cargo de la UCI en ese momento. Todo debe ocurrir por el grupo. ¿Por qué? Por varias razones, principalmente porque en el grupo están todos aquellos otras áreas de las cuales necesitamos en el código ACB. Es decir, tenemos el equipo de rehabilitación, tenemos fonoaudiología, tenemos el equipo de neurología, tenemos neurointervencionismo, tenemos el control del programa y podemos decir muchas cosas y podemos proyectar y dejar evidencia de qué va pasando en cada momento del código. Es decir, si usted está en el piso, en la habitación 305, se identifica un código ACB, se activa por el grupo con este formato que les estoy proyectando allí diciendo código ACB, ubicación tal parte, nombre, documento, edad, EPS, la glucometría, porque es fundamental tener glucometría en todo paciente que tenga ACB, porque la glucometría es uno de esos, digamos, unas alteraciones de hipoglicemia, es una de los digamos, mimics más frecuentes o de esas patologías que pueden parecer un ataque cerebrovascular, entonces seguramente habrá que corregir la hipoglicemia antes de poder estar seguros de que es una ACV o no. Colocar a qué horas iniciaron los síntomas, a qué hora llegó a la clínica o a qué hora se identificó, porque si usted está en la UCI y el paciente se acabó de extubar y despertó y se despertó con un déficit, pues hay que mirar a qué horas, cuándo creemos que ocurrió y cuándo nos dimos cuenta nosotros. Y ese será el momento en el que decimos llegada a la clínica o activación del código. Tenemos que colocar siempre el NIS y el ranking, porque tenemos que saber la severidad de los síntomas y cuál es el estado de discapacidad del paciente. Y podemos colocar un par de cosas adicionales, como antecedentes del paciente, qué ocurrió, cuál es el contexto, qué fue lo que pasó, y lo publicamos en el grupo. Seguidamente de esto, una vez activamos y decimos que tenemos un código ACV en marcha, trasladamos el paciente a imágenes. Imágenes siempre está disponible para esto y ellos han hecho el compromiso con todo el programa de ataque cerebrovascular de que siempre van a dar prioridad al paciente con ACV. Es únicamente notificarlo. Notificamos a través del grupo, ellos se enteran, bajamos el paciente inmediatamente y ellos seguramente van a detener cualquier imagen porque estamos hablando de una urgencia vital. Ahorita más adelante seguiremos hablando del tema. Es una urgencia vital que requiere atención inmediata. ¿Qué debe tomarse en el paciente? En el paciente siempre debe tomarse TAC de cráneo simple con el único objetivo de identificar si hay o no hay sangrado para saber si es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico y tomamos angiotac de vasos del cuello y de la cabeza, siempre dos, porque hay que evaluar si hay o no hay oclusión de grandes vasos. Grandes vasos, hablamos de carótidas, hablamos de arteria cerebral media en sus primeras porciones. Es necesario siempre descartar que exista o no exista para definir si ese paciente requiere o no requiere una trombectomía mecánica. Y ustedes conocen que al ser una clínica de alta complejidad como lo somos, tenemos la posibilidad de darle manejo a cualquiera de estos pacientes. Es muy importante que el médico general, una vez identifica el código ACV y hace activación del código ACV, haga el cargue de lo que se requiere en ese paciente. Una vez yo defino ese código ACV, mientras el equipo de enfermería está preparando al paciente para el traslado, porque es un traslado emergente, yo debo estar cargando valoración por fonoaudiología, por nutrición, terapia física, neurología, psicología y trabajo social. Fonoaudiología porque la primera complicación del paciente con ACV es la neumonía aspirativa, los trastornos de la deglución. Si el paciente tiene un trastorno de la deglución y le seguimos dando alimentación, no sabemos de su trastorno de la deglución, el paciente puede fallecer o complicarse por una neumonía aspirativa y no por su ACV. Tenemos nutricionista precisamente porque hay que definir qué le vamos a dar de comer a ese paciente. Terapia física porque está ampliamente demostrado que entre más rápido iniciemos la terapia física, mejor le va al paciente con ataque cerebrovascular. Neurología, pues porque evidentemente es una alteración neurológica, es un trastorno neurológico. Y psicología y trabajo social, porque en la mayoría de casos el equipo de psicología, de trabajo social y psicología va a abordar a ese paciente que seguramente hasta hace 2 minutos era completamente sano y funcional
y ahora 2 minutos después está postrado, discapacitado. Hay que ver el impacto psicológico que tiene eso en una persona y hay que ver quién va a ser el responsable de ahora ayudar a esa persona a trasladarse, que antes se valía por sí mismo y ahora en este punto ya no. Y es muy importante que el médico a cargo del paciente haga el cargue de los estudios. Ahí les estoy proyectando los códigos con los que los debe cargar, porque si no están cargados, el equipo de imágenes no va a poder dar lectura inmediata a ese tag. Y la idea es que eso esté leído de manera inmediata. El equipo de imágenes siempre ha estado muy atento y ahí es importante que ustedes lo sepan, que una vez usted baja con una urgencia vital, un ataque cerebrovascular, puede llamar con confianza al radiólogo que esté de turno. Y el radiólogo de turno va a salir con todo el ánimo porque él se los puede decir con conocimiento de causa en los más de 700 casos que hemos manejado como ataque cerebrovascular. El neurólogo sale y revisa las imágenes, está con nosotros, nos da apoyo, lee, nos colabora en saber si ese paciente tiene o no tiene oclusión de base grande, si hay o no hay sangrado, cómo está el aspecto de ese paciente, que es una escala que nos permite ver qué tanta lesión ya hay establecida en el cerebro y si es susceptible o no susceptible de manejo. Entonces puedo decirles con toda confianza que no es sino llamar al radiólogo y él va a acudir a ayudarles. Debe estar cargada la imagen para que el radiólogo pueda hacer lectura inmediata de la imagen, para que no quede la imagen volando y para que pueda darse lectura dentro de las metas como está establecido. Y hemos cargado estos estudios adicionales, que son estudios que deberán tomarse en el paciente que va ingresando, que no los tiene, que no son mandatorios y que no deben retrasar de ninguna manera el manejo o toma de los siguientes, de los estudios de imagen o la toma de decisión, que son cuadro hemático, creatinina, BUN, tiempos de coagulación, sodio, potasio. 3 tubos están marcados allí, un tubo lila, un tubo tapa amarilla, un tubo tapa azul, para darle manejo al paciente. Simultáneamente esto está pasando, es importante que enfermería, el equipo de enfermería, sea en piso, sea en UCI, sea en urgencias, prepare el paciente para el TAC. O sea, una vez yo activo el código ACB, baja el especialista. Si yo estoy en el tercer piso, en la torre B, debo activar respuesta rápida o al internista de turno. Mientras llega el especialista y mientras el especialista hace cálculo de escala de NIS y ranking, hace una historia clínica, el médico general deberá estar cargando los estudios y todas las interconsultas necesarias. El equipo de enfermería debe estar preparando al paciente para el traslado. Cosas tan sencillas como que el paciente debe ir con un pañal. Es necesario organizar el pañal del paciente. Es necesario verificar las venas. El paciente debe tener un catéter, un número 18 en pliegue, en el lado que no está focalizado, porque es necesario para poder pasarle el contraste al paciente. Y este tipo de cosas deben hacerse antes de iniciar el traslado. Esto no debe tomar más de 5 minutos. En el peor de los casos, 10 minutos la preparación del traslado, el cual debe ser tiempo suficiente para hacer el descarga en el sistema de todo lo que se requiere, para que el equipo de enfermería complete todo lo que es la preparación del paciente, para que el especialista haga una escala de NIS, una escala de ranking adecuada, pueda definir una historia clínica y podamos iniciar el traslado correctamente hacia el área de imágenes. Es importante comentarles también que se han dispuesto unos kits de ataque cerebrovascular. Ese kit de ataque cerebrovascular es una maletica roja que van a encontrar en 2 puntos en la clínica. Para el servicio de urgencia está puesta en el triaje número 1, digamos por el gran volumen de pacientes que atendemos. Seguramente estamos hablando de una proporción 95-5 frente a los códigos ACV que activamos en urgencias, frente a los que se activan fuera del servicio de urgencias. Y ese 95% de pacientes implica que nosotros tenemos un kit de ACV propio en el triaje número 1. Pero también para el resto de la clínica hay un kit de ACV ubicado en el tomógrafo en imágenes. ¿Qué contiene ese kit de ACV? Ese kit de ACV contiene todo lo que se puede necesitar para el manejo de un paciente con ataque cerebrovascular. Contiene desde la cánula de oxígeno, porque el paciente puede saturarse, hasta el acetaminofén, porque puede tener fiebre y el PADI es una contraindicación relativa. Contiene la betalol, porque hay que controlar tensión arterial. Contiene todo lo que pueda necesitarse, líquidos, yelco, catéteres, equipo para sonda vesical, todo lo que pueda necesitarse y evidentemente el trombolítico, porque el objetivo es darle manejo al paciente, iniciar el manejo del paciente lo más pronto posible. Recuerde que les acabo de decir que por cada minuto se pierden 2 millones de neuronas. Es decir, si yo bajo el paciente desde el 8.º piso de la torre B y llego a imágenes y espero retornar el paciente desde imágenes hasta la torre B, estoy perdiendo de una 20 minutos. 20 minutos igual a 40 millones de neuronas que usted y yo quisiéramos mantener. Por ende, el manejo del paciente debe iniciarse en el tomógrafo.
Por ende, es necesario que siempre ese traslado de imágenes sea acompañado por el médico general, el especialista que está a cargo del paciente y el equipo de enfermería. Es un paciente crítico, es una urgencia vital y como tal debe ser manejado. Y las urgencias vitales, según todos nuestros protocolos, se trasladan con médico, enfermero. Y en este caso va con especialista para toma de decisiones. Si el paciente se va a trombolizar, debe iniciarse trombolisis en el TAC y allá está el dispositivo, está todo lo que se puede necesitar para poderle dar el trombolítico al paciente, para pasarle ese bolo inicial que en las capacitaciones pasadas lo vimos, es el 0.9 miligramos por kilo de alteplase, el 10% en ese bolo y el restante en infusión continua durante una hora. El objetivo es que nada nos detenga en poder dar ese manejo oportuno al paciente y ofrecer esa recuperación completa del ataque cerebrovascular. ¿Cuáles son nuestras metas? Y esto es importante porque como centro de excelencia que queremos ser es necesario conocer las metas en el manejo del ataque cerebrovascular. La primera meta, puerta imagen. Y puerta imagen es desde que llega el paciente hasta que está tomada la imagen o desde que se activa el código arriba en el octavo décimo piso hasta que llegue y se toma la imagen, desde la UCI neurovascular cuando se activó hasta que llegamos a imagen. Y ese tiempo debería ser 20 minutos. Una vez yo activo código ACB, tengo 20 minutos para estar en imágenes tomando la primera imagen. 45 minutos tengo después de que ya estoy tomando la imagen hasta que tengo una lectura por el equipo de radiología. Digamos que el tiempo máximo debería ser 45 minutos para yo saber qué tiene el paciente, si tiene o no tiene sangrado, si tiene o no tiene disquemia, si es trombolizable o no, si hay o no vaso grande. Tengo 45 minutos para saberlo. Entre esos 45 y 60 minutos es el tiempo máximo que yo tendría para la trombolisis del paciente. Es decir, si yo voy a administrar el trombolítico, voy a trombolizar con alteplase o si no hay alteplase con tenecteplase, el tiempo que tengo máximo es 60 minutos. Esas son nuestras metas y deberíamos permanecer allí. Y el tiempo para llevar a trombectomía mecánica, es decir, para que esté en angiografía y para que se esté funcionando el paciente, debería estar entre 90 y 120 minutos. Y antes de 24 horas, el paciente tiene que tener su valoración por fonoaudiología para definir si ese paciente está o no en condiciones de comer y se le puede reiniciar o no la vía oral, si hay un trastorno de la deglución. Estas son nuestras metas y es muy necesario que ustedes las tengan claras, porque estas metas son las que nos permiten o no ser un centro de excelencia. Obviamente con estos, digamos, metas tan exigentes, ustedes entenderán que eso no depende del médico, no depende del enfermero, no depende del auxiliar, no es de una sola persona. Se trata de todo un equipo trabajando para poder lograr que esto se lleve a cabo. Si el médico no hace su función, definitivamente no se logra. Si el enfermero no hace su función, no se logra. Si el especialista no hace su función, no se logra. En el equipo de urgencias hemos trabajado arduamente durante estos 2 años para lograr estas metas. Ahora más adelante van a poder conocer un poco de nuestras estadísticas, de cuánto logramos, para que vean que es un trabajo muy difícil, que no siempre se logra y que requiere un trabajo interdisciplinar. Es el médico trabajando, el emergenciólogo yendo, el internista respondiendo, el enfermero alistando el paciente, el otro enfermero llevando el equipo, para lograr que estos pacientes realmente tengan un muy buen resultado. Continuamos con nuestro Patient Journey Map y en este momento empezamos a definir qué vamos a hacer en el paciente. Ya les decía que lo primero es un TAC de cráneo simple para definir si hay o no hay sangrado. De momento vamos a dejar el ACV hemorrágico un momento de lado, ya regresaremos con él y vamos a ir al ACV isquémico. Le tomamos un angiotac de vasos de cabeza y cuello con el objetivo de definir si el paciente tiene o no tiene una oclusión de vaso grande. Y aquí procedo a mostrarles este algoritmo, que es el algoritmo de cuándo está indicada la trombolisis. El paciente debe tener un índice entre 5 y 25, un ASPEX mayor a 6 y una escala de ranking modificada menor a 3, es decir, 0, 1, 2, y no tener contraindicaciones absolutas para el manejo. Hay unos casos específicos en los que se puede llevar el paciente a trombolisis con NIS menos de 5, pero deberán ser definidas por el especialista tratante. Si ese paciente está en menos de 4.5 horas, el paciente debe llevarse a trombolisis sin ningún otro tiempo de espera y deberá trombolizarse en TAC en el mismo momento. Pero si el paciente está por encima de las 4.5 horas, tenemos que evaluar los criterios del estudio Extend. Ahí en ese QR pueden encontrar el estudio original publicado, donde nos define cuáles son esos, digamos, niveles que tenemos que tener de isquemia, de área de penumbra y de núcleo isquémico para poder definir que ese paciente va a ir o no va a ir a trombolisis. Entonces, los criterios del estudio Extend son básicamente 4 criterios. El primero, que tenga un volumen de infarto menor a 70 ml.
El segundo, que tenga un volumen de penumbra mayor a 10 ml, que esa relación entre la penumbra y el infarto sea mayor a 1.2 y que no pueda ser llevado a trombectomía mecánica. Esos son los 4 criterios que están definidos. Ahora, ¿qué es el núcleo isquémico? El núcleo isquémico es el área que ya murió en el cerebro, que ya no es recuperable. El área de penumbra es la siguiente, es el área que está sufriendo, que está en este momento con baja perfusión de oxígeno y es el área que todavía es salvable y que queremos salvar. Por eso hablamos de un volumen del infarto que sea menor a 70, o sea, que sea más bien pequeño, un volumen de la penumbra que sea mayor a 10, que haya más de 10 ml de tejido salvable y que esa relación entre ellos sea mayor a 1.2 y que finalmente no sea elegible para la trombectomía mecánica. En ese caso, el paciente debe ser llevado inmediatamente a trombolisis endovenosa con alteplase, que es el que tenemos en nuestros kits, y debe ser administrado idealmente en el TAC. El siguiente criterio es cuando llevamos un paciente a trombectomía mecánica. Precisamente aquí pueden ver en el algoritmo de trombectomía mecánica la oclusión de vaso grande con un ranking entre 0 y 2, un NIS mayor a 5, un ASPEX mayor a 6. Si está antes de las 6 horas, el paciente debe ser trasladado inmediatamente a trombectomía mecánica. ¿Qué es un vaso grande? Oclusión de las carótidas o la oclusión de la arteria cerebral media en su porción M1, M2. Todas estas cosas son validadas precisamente por el mismo grupo. En el grupo de ACV está también el equipo de hemodinamia, está en geografía, está el doctor Holguín, quien es nuestro radiólogo intervencionista, que pueden hacer las intervenciones y ellos van a definir ese paciente que va a ser llevado a trombectomía mecánica. Tener en cuenta que cuando yo llevo a un paciente a trombectomía mecánica no excluye la trombolisis. Hay un estudio muy grande chino que se publicó el año pasado que nos definía que el paciente que es llevado a trombectomía mecánica y le fue administrada la trombolisis antes tiene muchos mejores resultados a largo plazo que el paciente que solo es llevado a trombectomía mecánica. Se asume que es porque esos microcoágulos que están en la circulación distal son degradados por el trombolítico y no por la trombectomía mecánica, que solamente aspira. Pero entonces, para tener en cuenta, el hecho de que yo vaya a llevar a un paciente a trombectomía mecánica no me quita el hecho que si es trombolizable, lo debo trombolizar. Si el paciente está en las 4 horas y es elegible para trombectomía mecánica, yo debo trombolizar al paciente y trasladar a trombectomía mecánica, verificando evidentemente los criterios de exclusión. En este caso, al igual que en la trombolisis endovenosa, si el paciente está entre las 6 y las 24 horas, debo llevar al paciente un estudio adicional, que es el estudio de tomografía cerebral con perfusión. Les hablo un poquito de la tomografía cerebral con perfusión. Es un estudio en el que miramos cuáles son esas áreas de penumbra y áreas de isquemia. Nuestro equipo de tomografía lo toma de manera automática, hace los cálculos de manera automática y el equipo de radiología hace lectura de ese estudio y nos permite saber esto que les estoy hablando de los criterios. Para el caso de la trombectomía mecánica, hablamos de los criterios del estudio Diffuse 3, que nos habla de 3 criterios fundamentales. Primero, que el volumen del infarto sea menor a 70. Si ustedes ven, es tal cual como estábamos hablando en la trombectomía, la trombolisis endovenosa. Segundo, que el volumen de la penumbra sea mayor a 15. Aquí tiene que ser un poco más grande. Y que esa tasa de penumbra infarto sea mayor a 1.8. La relación entre la isquemia y la penumbra debe ser más alta. Con esto, el paciente sería elegible para ser llevado a trombectomía mecánica. Finalmente, aquí mostrarles que es criterio UCI un paciente que haya sido llevado a trombolisis, un paciente que haya sido llevado a trombectomía mecánica o un paciente que tenga un ataque cerebrovascular hemorrágico. Cualquiera de estos 3 criterios son marcador inmediato de manejo en unidad de cuidado intensivo. Y aquí les muestro más o menos cómo se ve una tomografía cerebral con perfusión, que me muestra estos mapas cerebrales y nos muestra esta serie de líneas y cuánto es ese volumen de penumbra, cuánto es ese volumen de infarto, cuánto es esa relación entre ellos dos para poder tomar la decisión si el paciente es elegible para ser llevado a trombolisis, si está entre las 0 y las 9 horas, o a trombectomía mecánica, si está entre las 0 y las 24 horas. No siendo más, en el siguiente video hablaremos de ACV hemorrágico.